Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual. Como es habitual, llevamos adelante los días jueves de todos los meses, pero en esta oportunidad, por el feriado de Semana Santa, lo adelantamos. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestros amigos de MegaQM, eh, una de las principales administradoras de fondos comunes de inversión eh, independientes y una de las administradoras con las cuales nos sentimos más cómodos trabajando. En esta oportunidad, bueno, tenemos la grata presencia de Rodrigo Benítez, aclamadísimo economista, jefe de MegaQM. A la gente le encanta escucharte, Rodrigo, así que un placer tenerte Gracias. como speaker de la primera parte de la charla y por supuesto a nuestro amigo Diego Gallo, que es el director de canales y nuevos negocios de MegaQM. También un placer tenerte con nosotros, Diego. Así que bueno, la idea es, mientras damos acceso al resto de la gente, es la presentación, la primera parte de la presentación la va a dar Rodrigo, hablando un poco de la fase 3 del programa y toda la parte de coyuntura, y hay muchísimo para hablar. Y la segunda parte, que es de la charla, que es la estrategia de inversión de MegaQM con sus distintos fondos de inversión. Eh, la va a dar Diego Gallos. Pueden, a efecto de que sea dinámica la presentación, y como esto es una video reunión, digamos, y no un webinar, pueden ir haciendo preguntas mientras vamos avanzando en la charla. Este, y si no, las leemos al final, las que hayan escrito por el chat. Así que bueno, sin más, arrancamos con la presentación de la coyuntura económica y bueno, adelante Rodrigo, bienvenido. Permitime, Rodri, un pequeño primero. Gracias a todos, gracias a Bolsa del Chaco, gracias Julio nuevamente por el espacio, a vos y a todo tu equipo y a todos los participantes de hoy. Quiero personalmente pedir disculpas por un error mío. Sé que hubo un cambio de horario, íbamos a arrancar un poquitito más temprano, pero por un error Sí, mío de agenda arrancamos a las 10, así que gracias dale, no hay a problema. todos. La pintura de la presentación está fresca, como se imaginarán, tuvimos con retoques hasta Tal cual. último momento. No lo voy a spoilear a Rodrigo porque hay mucho para conversar, pero como primer titular, el mercado parece que reaccionó bien a los anuncios, Ujú. parece que quedó allá a lo lejos un dato de inflación de 3,70, que no era bueno, un riesgo país que tocó los 1.000 puntos, que tampoco era bueno, un central vendiendo 2.000 millones de dólares en las últimas semanas, Sí. algunos anuncios de Trump que nos pegaron de lleno. Vamos a ir sobre eso con la presentación. Así que bueno, lo dejo a Rodri para que nos cuente un poquitito qué estamos viendo y como decía Julio, bienvenidas las preguntas para profundizar los puntos que a ustedes les parezcan y al final sí, contarles cómo quedó parada nuestra propuesta de productos y dónde vemos valor tanto para los pesos como para los dólares. Así que ahora sí, Rodri, con la presión que te tiró Buenísimo. Julio, todo tuyo. Iba a arrancar con Dale. eso. Buen día a todos. Muchas gracias, Julio, por la presentación y vamos a tratar de estar a nivel. Creo que hoy la agenda de temas me ayuda, ¿no? Creo que Totalmente. pocas veces tenemos tantas cosas que generen interés Sí. para dar una charla y compactar en una horita. Pero bueno, vamos Bien. a encarar eso y vamos a ir directo a las preguntas que nos estamos haciendo todos y tratar. Sabiendo que no vamos a tener todas las respuestas, por lo menos sí tratar de hacernos todas las preguntas y tener bien claro qué es lo que tenemos que estar mirando de acá hacia adelante, porque Exacto. creo que tanto el escenario externo como el local nos llevan a cambiar un poco la manera en la que estábamos pensando. Ujú. Así que vamos con esos desafíos. Si Excelente. pasamos, Diego, ahí está. Eh, Quizás si armaba esta presentación una semana antes, hubiera dedicado más de la mitad de tiempo a entender qué estaba pasando en el mundo. Y ahora lo vamos a concentrar en un solo slide, porque tenemos muchas cosas para hablar de Argentina. Bien. Pero
esta economía argentina que empieza a funcionar con un tipo de cambio libre, que flota, que quiere volver a los mercados de capitales y que quiere encontrar su punto de equilibrio, está cada vez más vinculada con lo que sucede en el mundo. ¿Sí? No podemos estar ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo, por eso, a pesar de que teníamos un montón de temas para discutir de Argentina, quise poner algo de esta crisis de aranceles entre Estados Unidos y China y sus implicancias. Hoy la lectura que tenemos es que este proceso, quizás con una magnitud distinta a la que estamos viendo ahora, llegó para quedarse. ¿Sí? Que no vamos a poder volver a foja cero, que este posicionamiento de Estados Unidos más agresivo genera cambios. Probablemente no sean los niveles más altos que vimos, terminan recalibrando, sacando, eliminando, negociando con muchos países, que es lo que querían fundamentalmente negociar, pero llegaron cambios que están para quedarse. Y que esto genera la necesidad de recalibrar algunos fundamentos sobre cómo se comercia, cómo nos vinculamos con el mundo y qué impacto tiene sobre la economía local. Después vamos a analizar el inicio de la fase 3 y ese va a ser el grueso de la presentación. ¿No? Y ya ahí dentro de esa fase 3 acá puse como objetivo aprender a leer el nuevo escenario. Creo que es el ejercicio que tenemos por delante y vamos a dedicar un poquito de tiempo a eso. Si pasamos al primer slide de sector externo, próximo, ahí está. Compacté todo acá. Digo, ¿qué vínculos o qué nexos hay entre lo que sucede en el escenario externo y cómo impacta eso en la economía argentina? Hay vínculos que van directo a la pata financiera y hay vínculos que van directo a la economía real, ¿sí? Yo acá marqué 4 y les puse color porque lamentablemente ninguno de los 4 hoy es demasiado bueno para la economía argentina. El primer vínculo es la tasa de interés en Estados Unidos. Queremos volver al mercado de deuda y ahí vemos en el gráfico de arriba a la izquierda que hoy un bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años paga una tasa de 4,3% anual. ¿Sí? Nos va a costar a nosotros inicialmente quebrar los 2 dígitos, que es un poco el desafío para volver al mercado de capitales. La expectativa original era que esa tasa sea más baja, que vuelva a niveles previos de 3,60, 3, eso es lo que se esperaba sobre mediados del año pasado. Todo este ruido llevó a esa tasa de nuevo a niveles un poco más altos. Y esto es un dato negativo para Argentina. Hoy por hoy el mercado sigue esperando que la Reserva Federal baje esa tasa. Eso es optimista, implican que no ven un riesgo inflacionario. Al contrario, con el precio del petróleo como está, lo que están viendo, lo que se está viendo a nivel mundial es más un riesgo recesivo que inflacionario. Y eso es lo que están mostrando esos indicadores. El otro cuadro de arriba a la derecha muestra otro factor que tenemos que tener en cuenta y es que el precio promedio de los granos en Argentina cayó prácticamente un 20% en el último año y medio, ¿no? Que vemos acá en el gráfico, y que el nivel promedio que estamos viendo ahí es apenas 15 a 17% por arriba de lo que teníamos en 2001. O sea, tenemos un precio promedio de nuestros principales productos exportables históricamente bajo. El dato positivo es que la crisis de aranceles prácticamente no lo movió, vemos que ahí tiene un serruchito, pero manteniéndose en los mismos niveles. Pero es una señal de alerta. La otra señal de alerta es que como consecuencia de este proceso, algunas monedas regionales, fundamentalmente el real y el peso chileno, se depreciaron. ¿Sí? Entonces, nuestros precios de exportación son bajos, nuestros principales socios comerciales se depreciaron. El dólar también, eso nos ayuda un poco, que el dólar esté débil, no me entraban 5 gráficos, era el que seguía, que el dólar esté débil también nos ayuda, eso es el factor que más nos ayuda, pero preferí poner el último gráfico de abajo a la derecha, que es uno que nos preocupa y mucho, y es el precio del petróleo. ¿Sí? Precio del petróleo que no llegué a ver ahora en el mercado, pero anoche estaba a 61 dólares y medio y viene de niveles promedio de más de 80 dólares sobre el año pasado, 75 los últimos meses del año, estamos 15 dólares abajo de esos precios promedio. Y esto tiene que ver con el punto de equilibrio del tipo de cambio real para Argentina. La economía argentina depende de los dólares que le genera el agro y que le genera el petróleo,
que el precio del petróleo esté bajo es un factor que incide negativamente sobre la velocidad de expansión de Vaca Muerta, que es la principal fuente de divisas a futuro para la economía argentina. Entonces, nos cambian algunos fundamentos, ¿sí? No es que Vaca Muerta deja de ser rentable, no es que Vaca Muerta no se va a desarrollar, sino que todo ese proceso, si estos son los precios, va a ocurrir de una manera más lenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inversión en Vaca Muerta se financia con la ganancia que se genera vendiendo el petróleo. Si gano menos, invierto menos, y sobre todo porque son volúmenes tan grandes que no los puedo hacer solo tomando deuda, porque los ratios de endeudamiento de las empresas quedarían muy altos. Entonces, es una mala noticia para nosotros que el precio del petróleo esté tan bajo. Necesitamos para el desarrollo de Vaca Muerta, para las inversiones de gas licuado que tenemos pendientes, que este precio suba un poco más. En definitiva, la economía argentina de hoy es una economía que necesita un poco más de tipo de cambio que el que necesitaba antes de la crisis de aranceles. Tal como le pasó a Brasil, tal como le pasó a Chile. No mucho más, pero sí necesita un poco más. Y creo que esto lo tenemos que tener como marco conceptual para, ahora sí, pasando al slide siguiente, por favor, empezar a ver lo que vinimos a discutir hoy, que es las implicancias de esta fase 3 del programa económico. Yo arranqué este slide con dos sorpresas. Digo, ¿qué noticias nos sorprendieron a nosotros el viernes? Una muy importante es que el acuerdo anunciado demuestra que se puso como prioridad el programa económico por sobre el calendario político. Y esto no había pasado, diría, casi nunca, ¿no? En un año electoral, Tremendo. el equipo económico y el presidente se animó a flotar el tipo de cambio, a subir las tasas de interés, a eliminar los controles, a salir de ese seguro que era el cepo contra todo tipo de volatilidad. Probablemente lo hizo porque, como mencionaba Diego antes, el central venía vendiendo dólares, el esquema ya no cerraba y el costo de no hacerlo quizás hubiera sido mucho más alto que el riesgo de hacerlo y se tomó la decisión. Pero se marcó la cancha con esto. La prioridad hoy es económica y no es el calendario político en este año, ¿no? Y esto es muy importante. En un año electoral en Argentina, ¿qué sucede habitualmente? Y me he dedicado a estudiar los últimos 14 ciclos electorales en Argentina. ¿Qué sucede? Se atrasa el tipo de cambio, aumenta el gasto público y se postergan las decisiones de alto costo para el día después de las elecciones. Por lo tanto, los inversores toman cobertura todo el proceso previo. Por lo tanto, se dolarizan carteras. Buscaron romper con eso. Primero, atraso del tipo de cambio. Puede suceder por mercado, flota el dólar. ¿Sí? Expansión de gasto público. Al contrario, se decidió ajustarlo aún más de lo ya ajustado que estaba producto de lo que se hizo el año pasado. Vamos a una meta superior primario más alta. ¿Sí? Y la duda del día después carece de sentido cuando cualquier movimiento con un esquema de flotación del tipo de cambio lo va a saber el tipo de cambio antes, lo va a hacer el mercado, no lo va a hacer el gobierno. Ya el gobierno no decide sobre esa variable, se define sobre el mercado. La segunda sorpresa que destacamos de lo que se anunció el viernes es la magnitud del apoyo externo a este programa. Y mido la magnitud del apoyo como el desembolso inicial. Nosotros decíamos, el principal driver o noticia positiva es un acuerdo que sea más grande, que no sea 20 billones, que sea más. Cuando ya el fondo confirmó que eran 20.000 millones de dólares, nos quedamos sin esa noticia positiva. Y creo que vino por el lado de un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares que ya están depositados, que sale de los estándares de acuerdo del fondo, y de desembolsos de resto de organismos, líneas de repo y demás que llevan la liquidez del Banco Central a más de 20.000 millones de dólares. No teníamos ese número en la cabeza y eso es muy fuerte. ¿Sí? Eso es muy fuerte y marca expectativas. Después nos encontramos con un programa monetario completo. ¿Qué significa un programa económico completo? ¿Qué significa? Que tiene en cuenta el frente cambiario, el frente monetario y el frente fiscal. Las tres variables están de alguna manera vinculadas y en equilibrio dentro de este programa.
¿sí? En lo cambiario, para mí es una salida del cepo. Primer dato, es una salida del cepo. Siempre nos imaginamos que el cepo se salía por los flujos y no por los stocks. Esta medida que se anunció anoche del nuevo preal y demás, creo que lo teníamos todos en la cabeza, que iba para ese lado. Pero para mí es una salida del cepo toda vez que el tipo de cambio flota y es libre. ¿Sí? Por lo tanto, que queden controles de capitales hay en todas las economías y los tuvo la economía argentina durante muchos años sin que lo llamemos cepo. Quedaron restricciones si no salieron los stocks de dividendos y pago de importaciones atrasadas, correcto. ¿La economía argentina tiene cepo? No. Hoy no. ¿Sí? Creo que esto es importante, sobre todo porque se permite arbitraje entre los distintos mercados. Digo, se liberó mucho más de lo que hubiéramos pensado que se iba a liberar con una flotación entre bandas, con amplitud creciente, que hace que rápidamente estemos prácticamente sin bandas. Hoy la banda es del 40%, a fin de año es del 68% la banda, entre piso y techo. Es un montón. Eso es una banda del 70%, es una flotación. ¿Por qué se puso una banda? ¿Sí? Un techo sobre todo. Yo creo que se hizo para alinear expectativas. Cuando se ajustó el tipo de cambio en diciembre del 23, hubo un montón de sectores que fijaron precio en función de lo que pensaban que podía ser el nivel del dólar contado con liqui y se fijaron precios a 1.800, 2.000, 2.500, 3.000. Con esto buscaron romper con ese proceso y frenar la inflación o el nivel de pass-through, traslado a precio de la variación del tipo de cambio. Estableciendo ese techo, alinearse expectativas y nadie debería fijar precios por arriba del techo de esa banda. ¿Por qué? Por la magnitud del desembolso inicial en relación a los pasivos monetarios del Banco Central. El desembolso inicial me cubre el 85% de la base monetaria. Es muy alto ese grado de cobertura. ¿Por qué? Porque nunca me va a correr el 85% de la base monetaria. ¿Sí? Entonces es muy alto. Si yo empiezo a vender esos dólares, en algún momento me quedo sin pesos. El problema que tengo es que me quedo sin pesos, y si me quedo sin pesos, lo que me va a pasar es que la tasa de interés en pesos se va a ir muy arriba, por lo tanto solo me va a tender a corregir ese desequilibrio. Y ahí la clave es la pata monetaria de ese programa, que me limita la cantidad de pesos, que me regula los agregados monetarios. Con la consistencia de que no quiero regular P y Q, precios y cantidades en simultáneo. Voy a regular la cantidad, las cantidades, los precios son libres, el tipo de cambio flota, la tasa de interés la define el mercado. ¿Sí? En los momentos en que esto no genere dudas o no sea consistente, lo primero que voy a ver es que me suben las tasas de interés. ¿Sí? Porque la gente va a ir a buscar los pesos para poder demandar los dólares. Y en ese proceso me va a subir la tasa de interés, porque si el central empieza a vender dólares en el techo de la banda, la economía se queda sin pesos. ¿No? Entonces creo que tenemos que estar muy atentos a cómo juegan hacia adelante los factores de oferta y demanda de dólares, los factores de oferta y demanda de pesos y la liquidez en ambos mercados. Y cuando yo decía antes, el desafío es entender que tenemos que empezar a pensar distinto la economía, es que ya dejamos de tratar de anticipar qué va a decidir una persona. Por ejemplo, seguir en el crawling peg, bajarlo, subirlo, devaluar, subir las tasas de interés o bajar las tasas de interés, que era decisión del Banco Central. Ya no vamos a estar atentos a qué decide una persona en particular, sino a cómo se ordenan esos factores en el mercado. Eh, Cuando eso ¿Quiere sucede ir y eso ahora es acá? Si el variable, hombre va. sí, perdón, no, cuando eso Ahí está, ahí sucede, está. sí, el desafío es que vamos a convivir probablemente con mayores niveles de volatilidad, tanto en el tipo de cambio como en la tasa de interés. Tendemos a pensar que este escenario, con flotación de tipo de cambio y sin cepo, pide niveles de tasa real de interés más altos que los que tuvo la economía argentina hasta ahora. ¿Sí? Y una economía con más tasa real de interés genera un costo adicional sobre el principal pagador de tasa de interés en nuestra economía, que es el sector público, que tiene 170.000 millones de dólares emitidos de deuda en pesos. Es el principal pagador de esa tasa de interés. Por lo tanto, ¿qué tiene este programa? Un aumento en la exigencia de superávit primario. ¿Por qué? Porque tengo que pagar más intereses.
Entonces, cuando yo digo está coordinado lo cambiario con el techo de la banda, con una banda lo suficientemente alta en su techo, con lo monetario que me restringe la cantidad de dinero y me permite fluctuar la tasa de interés para corregir esos desequilibrios, con lo fiscal que me pone arriba de la mesa un nivel de superávit primario más alto compatible con las dos metas anteriores. Hay un programa luz equilibrado. eh, ¿Tiene sus riesgos? Por supuesto que tiene sus riesgos, ¿sí? Como todo programa económico, el contexto externo, dentro del frente interno, creo que el principal desafío es el roleo de la deuda en pesos y la implicancia que eso puede tener sobre la tasa de interés. Y después tiene otro desafío que es convivir con un tipo de cambio real apreciado y entender que tenemos que empezar a buscar eficiencia y ganar rentabilidad por crecimiento en las cantidades y no por margen unitario. Creo que eso es un poco el desafío que tenemos hacia adelante. Si pasamos, Diego, los próximos dos, describo un poco el acuerdo, después les mandamos la presentación. Pasemos, si querés, para ir el otro no, y el otro. Ahí en los dos anteriores queda enunciado un poco cuáles son todas las medidas del plan, qué afecta a la flotación, qué no, y cómo el Banco Central va a regular la cantidad de dinero, que lo va a hacer trabajando sobre la alícuota de encajes, inmovilizando más dinero y por lo tanto subiendo las tasas de interés o el spread entre las tasas pasivas y las tasas activas, y lo va a hacer operando en el mercado de deuda, ¿sí? Con operaciones de mercado abierto, como hace la Reserva Federal. ¿Sí? Como hacen los principales bancos del mundo. Creo que vamos para ese lado. Ahora, este escenario nos lleva a recalibrar fuerte las expectativas, ¿no? Empezamos a pensar distinto. Y en ese empezamos a pensar distinto, tenemos que estar atentos a muchas más variables que las que mirábamos hasta ahora. Tipo de cambio, ¿qué estamos esperando? eh, que funcione como variable de ajuste, por lo tanto, que pueda tener volatilidad, que fluctúe, pero la verdad cuando miramos cómo operó Rofex estos primeros días, la verdad que ningún precio de la tira de Rofex, o sea, de los precios de los contratos de futuro de abril, mayo, junio, miré hasta enero 2026, ninguno de esos contratos está por arriba del techo de la banda. ¿Sí? Hoy yo puedo comprar contrato futuro para cualquiera de los próximos 10 meses por debajo del techo de la banda. Esto, en definitiva, el mercado le está creyendo a ese techo de la banda y está pensando que el central, en definitiva, está diciendo que el central no va a vender dólares por los próximos 10 meses. ¿Sí? Ese precio me dice eso, me genera la sensación de que el mercado confía en que el tipo de cambio no va a operar sobre el techo de la banda. Una conclusión de este escenario de tipo de cambio, donde no opera en el techo de la banda, donde probablemente igual convivamos los primeros 2 o 3 meses con niveles de inflación todavía un poco altos, es que esta flotación difícilmente nos haga ganar tipo de cambio real, ¿no? Y esto está alineado con los supuestos de este equipo económico, creo razonables, de que una devaluación no te da tipo de cambio real. No ganás tipo de cambio real y competitividad devaluando, sino que lo ganás vía ser más eficiente, ser más productivo, bajar impuestos, mejorar, eficientizar costos. No vas a ganar competitividad con la devaluación. No lo hemos ganado con ninguna de las últimas devaluaciones. ¿Sí? Quizás te puede dar un poquito más de tipo de cambio real dependiendo de lo que suceda con los precios de nuestros principales insumos de exportación. Porque los que nos van a definir el tipo de cambio real de equilibrio son tres sectores de alto potencial en la economía argentina, que son los que generan los dólares, y eso es agro, eso es petróleo y gas, y eso es minería. Si esos sectores van bien y tienen buenos precios, vamos a convivir con un tipo de cambio real fuerte. Si esos sectores tienen problemas climáticos o de precio o de producción, vamos a convivir con un tipo de cambio real un poco más alto. Inflación, me imagino un salto inicial, 2 a 3 meses, bastante acotado. Parte de los precios ya lo vimos en el 3,7 que mencionó Diego antes. Y creo que cuando uno empieza a hablar con las empresas, se están encontrando cada vez con más dificultad para que le validen precios del otro lado. Sí, el que se equivoca un poco en la fijación de precios no vende.
y creo que va a ser un poco el camino hacia adelante. Las tasas de interés las vemos positivas en términos reales, probablemente no los 2 primeros meses por la inflación más alta, pero después nos imaginamos tasas reales positivas. El mercado también, y el mercado se imagina una baja de inflación muy, muy rápida, porque lo primero que mostró convergencia ayer y antes de ayer fue el tramo largo de la tasa fija en pesos. Comprimió muy fuerte, y eso es un mercado que le cree a la desinflación hacia adelante y le cree a la baja de tasa de interés, no porque la define el Banco Central, sino porque va hacia equilibrios más bajos. Como yo estoy convencido que esta economía va a funcionar con tasa real positiva, la baja en la tasa de interés me está anticipando baja en la inflación. Ujú. Para la deuda del Tesoro creo que es un desafío grande por la magnitud y la concentración de vencimientos. El desafío es extender esos vencimientos, empezar a alargar duration, lo pide el Fondo Monetario Internacional, y el otro desafío es empezar a dejar de depender de los mecanismos de indexación. El fondo está pidiendo que emitan menos deuda SER, que emitan menos deuda dólar link. Y creo que van a ir en esa dirección. Hoy la ventaja es que aparecen oportunidades de carry trade otra vez. Cubiertos, calzados. Carry que no necesariamente son inversores externos. Yo digo carry trade cuando digo oportunidad de obtener ganancias en dólares Sí. invirtiendo en pesos, ¿no? Hoy una letra corta cerró la licitación a 3.75 mensual, 3.50 por ahí entrar un poquito más largo, y un costo de cobertura de un contrato de ROFEX a 90 días es 2.30. O sea, yo puedo suscribir una letra y comprar un futuro y cerrarle prácticamente un punto de spread. Entonces, cuando eso sucede, creo que vamos a tener demanda por estos activos. Eh, Acotado en volumen por un tema de liquidez, pero creo que va a haber demanda, y que el Tesoro va a estar bien activo en ese mercado porque necesita pesos para comprar dólares y pagar sus vencimientos de deuda en dólares. Para la deuda hard dólar creo que esto es una buena noticia. Mejora la capacidad de pago, libera flujo de dólares, ¿no? Que el Tesoro no tenga que pagarle al fondo y al resto de organismos, me libera caja en dólares. Creo que va a bajar el riesgo país, pero creo que el principal driver para que la deuda logre niveles mucho más bajos de riesgo país, o básicamente que mejore su paridad, va a estar dado por el resultado electoral. ¿Por qué? Porque esa va a ser la señal de que este programa, que luce equilibrado en lo económico, tiene respaldo social y por lo tanto es sostenible hacia adelante. Pongo como ejemplo, digo, este programa tiene por desafío cambiar el eje de la discusión electoral, ¿sí? Y pongo como ejemplo la convertibilidad. La convertibilidad en el año 95 tenía tal aceptación social que ningún candidato opositor proponía eliminarla. Digo, el equilibrio fiscal y la flotación tiene que lograr resultados para que nadie quiera correr al gobierno queriendo salir de esas bases, ¿no? que se lograron, y el equilibrio que se logró. Si se llega a ese nivel, la sostenibilidad del programa va a ir más allá de quien sea el responsable a cargo del gobierno, ¿no? Va a ser el momento en el cual el equilibrio fiscal y la flotación y el tipo de cambio como corrección ante shock externos esté instalado y nos permita pensar una economía más estable hacia adelante. Y el sexto factor que planteo acá es que dentro de esa recalibración de expectativas tenemos que entender que vamos a estar operando bajo este esquema que permite el arbitraje, ¿no? Los individuos pueden arbitrar entre dólar oficial y Ujú. brecha, por lo tanto vamos a convivir con niveles acotados de brecha, y permite arbitrar el canje, permite a los individuos liquidar cable, vamos a convivir también con niveles de canje de cable más bajos hacia adelante. Eh, Ese es el desafío, ¿no? Empezar a pensar la economía distinta, empezar a pensar las finanzas distintas. Los proyectos tienen que generar rentabilidad real para poder financiarse con estas tasas de interés, y tenemos que dejar de tratar de anticipar cómo piensa un individuo para ver cómo se comportan los mercados y cómo se acomodan los incentivos, ¿no? Ese es un poco el desafío que tenemos hacia adelante. Si querés avanzar, Diego, para ir a ver cómo estamos viendo, les dejo algunos datos
de cómo queda acomodado el tipo de cambio, como referencia Ujú. para que lo puedan ver. En términos históricos, el nivel actual es 25, 26 puntos por arriba del de 2001. Me pareció interesante para verlo, pero se los dejo en la presentación. Si querés avanzar al siguiente, esta idea de empezar a mirar la liquidez en pesos y empezar a mirar la demanda, oferta y demanda de dólares, los distintos factores, volver una mirada clásica de los mercados, el futuro poder ser comprador o vendedor dependiendo de la mirada que tengamos hacia adelante y los riesgos que tengamos que cubrir, y no solo ser compradores a la espera de que alguien me garantice el tipo de cambio del otro lado. Creo que vienen esos desafíos. En el siguiente, si pasamos, el tema de la tasa de interés, ¿no? Empezar a mirar la liquidez, empezar a mirar los pisos y techos de las tasas, empezar a mirar muy de cerca la tasa de caución como indicador de cómo evoluciona la liquidez, sabiendo que la liquidez va a tener estacionalidad, que se va a mover en función de cómo esté operando el Banco Central con las operaciones de mercado abierto, y un mercado que rápidamente corrigió y alineó expectativas. Fíjense el gráfico de la derecha, la línea roja es una tasa de interés larga, una Boncap a febrero del año que viene, la línea azul es una tasa corta. La tasa corta subió, la tasa larga bajó. Esta idea de que el mercado espera menos inflación hacia adelante y que el mercado está esperando menos tasa de interés hacia adelante. Pasamos, por favor, al siguiente. ¿Qué preguntas se hace el mercado? Y ya vamos a ver un poco la estrategia de los fondos. Cuando uno tiene un periodo de alta volatilidad y mucha incertidumbre sobre qué cambios podía haber en el programa monetario, lo que hacían los inversores era aumentar los ratios de liquidez, acortar al máximo la duration para que cualquier shock te impacte de la menor manera posible y mantener niveles altos de cobertura. Planteado este esquema, creo que la mirada es distinta. Creo que eh, tener exceso de liquidez ya no va a tener premio, tenés que alocarte en algún activo. Creo que gradualmente va a ir llegando el momento de estirar duration. Creo que por ahí el mercado estiró bastante más rápido de lo que imaginábamos. Yo creo que todavía puede haber algo de volatilidad en la tasa de interés. Por lo tanto, en el corto plazo puede no ser tan ganador, en el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. Creo que los ratios de cobertura, el dólar link con el BOPREAL va a perder sentido, va a pasar a ser hard dólar. Sin brecha, el dólar link debería convertirse en hard dólar. Y Ujú. creo que esta diferencia de canje entre cable y MEP tendiendo a cero puede llevar a un rebalanceo de determinados activos en el segmento MEP, que van a tener que alinearse con los precios del contado. Y creo que vamos a empezar a ver una convergencia entre los spreads que paga el segmento corporativo con los que paga el Tesoro. Dentro del Tesoro, acá planteé un ejercicio que me pareció interesante para discutir, que es que sin brecha y con libre operación cambiaria, vamos a empezar a ver un arbitraje entre la curva pesos y la curva dólar. Yo acá puse como línea amarilla punteada la curva, esa SER, son los puntitos verdes, cada uno de los bonos, y los puntos rojos es la curva hard dólar, con la línea punteada roja. Con una aclaración, que la curva dólar la hice corregida por inflación. ¿Por qué? Porque la curva SER es una curva de tasas reales y la curva hard dólar es una curva de tasas nominales. Ujú. Entonces, a esa curva de tasas nominales le saqué la inflación y me empiezo a encontrar con que si yo asumo el tipo de cambio estable, esas curvas empiezan a estar arbitradas. Cuando estén desarbitradas, va a ser que estamos esperando cambios modificaciones en el tipo de cambio real. Hoy se me juntaron todos los puntitos, Ujú. ¿no? Empiezan a estar arbitradas esas curvas y las tenemos que empezar a mirar juntas, ¿sí? eh, con la idea de que la curva hard dólar tenía pendiente negativa, porque la duda era el roleo de la deuda corta. En la medida que logren avanzar en el acceso al mercado de capitales, esa curva tiene que empezar a tener pendiente positiva, comprimir el tramo corto que tenga roleo, a menos tasa de interés. Y si eso se logra y eso sucede, la curva SER también tiene un potencial
de compresión en ese tramo que lo vemos tan alineado con los puntos iniciales de la curva. Tenemos que empezar a ver esos desafíos, tenemos que empezar a tomar esas decisiones. ¿En qué momento vas por uno u otro instrumento y cómo vamos alocando esto en las distintas carteras? Creo que es muy interesante para adelante. Creo que más que nunca entender bien los distintos movimientos va a tener su premio, ¿no? Antes era elegir el asset class y por momentos estaba muy marcado. Creo que ahora la selección de activos va a empezar a tener cada vez más valor, ¿no? Cómo nos vamos parando en cada momento y cómo vamos leyendo cada momento de mercado. Pasamos, Diego, si querés, a ver un poco la industria de fondos. Nada, es un cuadro resumen de qué pasó con los principales precios de los activos en los últimos días y en el año, donde estar corto tuvo premio, pero creo que hacia adelante eso se acabó y que llega una etapa de empezar a alargar un poquito duration. Pasemos, si querés, al siguiente, a este. Bueno, nos gusta, ya para meternos en la industria de fondos, compartir este cuadro que lo hemos visto en otras oportunidades. Es un cuadro que de manera horizontal vemos las distintas categorías de fondos que tenemos en la industria y de manera vertical tres grandes datos. Algunos comentarios para dejarles. Primero, cuando hablamos de stock, esto es una foto de la industria al cierre del día de ayer. Sigue siendo una industria donde los fondos en pesos tienen mayor ponderación y donde todavía están alocados en los fondos más cortitos, los fondos de cash management. El 70% todavía de nuestro negocio está en fondos de cash management, donde los money market representan casi un 90% de ese porcentaje. Es una industria todavía corta, una industria netamente transaccional. Como comentario adicional acá, un fenómeno que veníamos viendo, que se venía profundizando, fíjense, hace un mes los fondos en dólares representaban por total un 10% de la industria. Si ahora sumamos este 3,2 más este 8,2, que son fondos de cash management dólar y fondos de asset management dólar, ya estamos cerca de 12 puntos porcentuales del negocio de la industria de fondos ya nominados en dólares. Este número era infinitamente más bajo durante el año pasado y charlábamos antes de iniciar este encuentro con Julio que entendemos que esto es una dinámica que se va a seguir profundizando, más con los cambios que vimos recién, una economía que le empiezan a faltar cada vez más pesos y aparecen alternativas de productos en dólares para que empiece a haber rendimiento y distintas alternativas de inversión para que los clientes lo puedan alocar. ¿Sí? Probablemente cuando nos volvamos a juntar, este número siga creciendo y ganando participación en la industria. ¿Sí? En la segunda parte del cuadro lo que compartimos son los flujos. Después de unas primeras semanas del año con flujos positivos a los fondos de cash management y seguía habiendo salida en los fondos de cobertura, principalmente rescates en los fondos de dólar link, como pueden ver en lo que va de abril, prácticamente todas las categorías rescatadas, ¿sí? Mucha salida de flujo de la industria, a excepción de los fondos de cash management dólar. Vamos a volver sobre ese punto. Hemos lanzado el año pasado un fondo en esta categoría, me refiero a un money market dólar, que sin prisa y sin pausa, como pueden ver, viene con flujos positivos, tanto en la mirada, en lo que va del año, con una mirada de corto plazo. En el universo de asset management, acá los fondos con un horizonte de inversión más largo, sí, de manera incipiente ya empezábamos a ver inversores antes de los anuncios del viernes, inversores que por el año con el calendario legislativo y por los ruidos que había habido, primero con las declaraciones de Toto Caputo, que había generado algo de ruido y no se sabía si había sido mala praxis o intencional para mostrar, bueno, eso parece que quedó allá a lo lejos, pero todavía vemos algo de flujos positivos en los fondos de cobertura Dollar Link. Y sí vemos en lo que va del mes cobertura en los fondos
flujos positivos en los fondos de cobertura SER, que de alguna manera, en línea con lo que era nuestra recomendación, era un fondo, una categoría de fondos protectiva en los dos escenarios. En un escenario, si no se daba el salto discreto, si no había devaluación, era un escenario que devengaba a tasas interesantes y te daba la potencialidad de alguna ganancia de capital por compresión, ¿sí? Recordando que los bonos de SER venían con tasas de 2 dígitos. Y si se daba el salto discreto, de alguna manera en Argentina, gran parte del salto discreto se pasa a precios. Ahí Rodrigo lo mencionaba anteriormente. Bueno, veremos cuánto en esta oportunidad, pero claramente imaginamos que la inflación de los próximos meses de piso va a estar en niveles más altos de la de marzo. Después sí a la baja, pero ahí sí vemos una oportunidad en los fondos de categoría SER. En términos de rendimiento, ahora cambió mucho la mirada que estamos viendo ahora, está un poquitito distorsionada por estos últimos días. Anteriormente había pagado a cortar duration, estar más corto la piña de afuera y lo intrínseco fue lo más protectivo. Ahora vemos que en una mirada de corto, tanto SER como Dollar Link fue lo más protectivo. Pero bueno, vamos un poquitito a productos. Queríamos compartir un poco para situar qué está Bien. pasando en nuestro negocio. Como conclusión, fondos en dólares ganando participación. Creemos que los flujos van a volver a los fondos de cash management más cortos. Me refiero a money market, pesos y fondos de LECAP. Creo que los temas uno van a esperar un poquitito para ver cuál es el momento de estirar duration. Creemos que los flujos de pesos de corto plazo los vemos acá. Claramente los fondos de money market dólar sin prisa y sin pausa, recibiendo flujos por suba de rendimientos. Vamos a contar un poquitito ahí cómo vino evolucionando esa categoría y cómo está rindiendo nuestro fondo de money market y por qué. Y después sí, nuestra recomendación para aquellos que tienen un horizonte de inversión un poquitito más largo es aprovechar los niveles de inflación que entendemos que se van a dar en los próximos meses y el carry que va a dar este tipo de productos. Bueno, ya ahora hablar de un poquitito a vender un poco, hablar de Mega QM. Primero contarles que ya quedó atrás el proceso de fusión de nuestras dos familias de productos. Sé que históricamente nos han acompañado tanto con la familia Quinquela y la familia Megenberg. Siempre hacíamos la misma analogía. Éramos una familia con hijos de los dos matrimonios, con 2 money market, 2T+1, fondos duplicados. Eso desde octubre del año pasado ya quedó atrás. Un fondo, el fondo más grande o el fondo con más track record, ha absorbido al otro fondo, o sea que hoy tenemos toda nuestra familia de productos con el nombre de Mega QM y consolidado en un fondo por categoría. Sobre la derecha podemos ver nuestra propuesta de productos para la curva pesos. Sobre la izquierda, nuestra propuesta de fondos para la curva dólar. ¿Dónde vemos valor o dónde entendemos que se van a mover los flujos en las próximas semanas? En el universo de cash management, nuestro Mega QM pesos, sí, nuestro money market, nuestro Mega QM balanceado, que es nuestro fondo de LECAPS, es un fondo que lanzamos a mitad del año pasado, sí, recordando que los dos fondos pagan los rescates en T0 en el día. El money market lo hace a la mañana antes del mediodía, alrededor del mediodía. El Mega QM balanceado, que es un fondo de LECAPS que paga los rescates en el día, lo hace al cierre del día, ¿sí? Con valor de cuota parte cerrado. Tenemos también en nuestro T+1 el Mega QM ahorro, y sí donde vemos valor en nuestro Mega QM retorno absoluto, que es nuestro fondo de cobertura SER. Dollar Link, como decía Rodri, entendemos que de a poco es una categoría que se va a tener que ir reconvirtiendo. Hoy vemos flujos ahí solamente para aquellas multinacionales que de alguna manera todavía tengan que hacer algún tipo de hedge, pero ya no lo vemos como una estrategia de retorno total. Es decir, bueno, voy a buscar ahí porque es la única forma que tengo de atarme a la Claro. evolución. La liberación del cepo
de alguna manera le ha puesto fecha de caducidad a este tipo de productos. Y después sí vemos valor, claramente con muchísima volatilidad. Sabemos que el 2024 fue un año excepcional para todo lo que es renta variable. Sufrió en la primera parte del año por nuestra gripe propia y después con los anuncios internacionales, bueno, esa gripe se transformó en una neumonía y a nosotros nos pegó. El mercado reaccionó muy bien el lunes después de los anuncios, así que creemos que para aquellas carteras con un horizonte más largo, entendemos que todavía acá hay valor para posicionarse. En el mundo dólar, si esta charla la teníamos a principio del año pasado, la propuesta de productos era mucho más acotada, ¿sí? Uno cuando decía, bueno, ¿qué hago con los dólares? Tenía que estar dispuesto a asumir volatilidades grandes y horizontes de inversión largos, ¿sí? Es como que los primeros productos que aparecían eran fondos con duration de más de 2 años, ¿sí? Ahí me puedo referir tanto a los fondos LATAM, con carteras de largo plazo, a los fondos de corporativos locales y al megacuema corporativo dólar, y ni hablar para aquellos clientes que querían refugiarse en títulos públicos locales. Eran fondos que daban valor, pero con horizontes de inversión largos, con mucha volatilidad y con durations importantes. El año pasado lanzamos 2 categorías nuevas en la industria. Fuimos la primer gestora en junio del año pasado de lanzar un money market de dólares. Y a fin del año pasado lanzamos un T+1 también en esa moneda. Ahora vamos a volver para contarles un poquitito más al respecto. No sé, Rodri, si querés comentar un poquitito acá. Nosotros, ¿dónde veníamos parados? Veníamos parados en una estrategia hasta el viernes, donde para todos los productos nos parábamos en 3 pilares. Uno, acortar duration, estar bien corto en todas las carteras de todos los productos. Dos, priorizar liquidez, ¿sí? Que los fondos tuvieran los ratios mayores de liquidez para estar muy bien parados al escenario que venía. Y tres, aumentar porcentaje de cobertura. Si veníamos con un fondo de dólar link con niveles de cobertura en el orden del 70%, bueno, se fue llevando a niveles máximos, al igual que los fondos de SER. Hoy, mirando para adelante, nos gusta más estar parado en tasa fija de corto plazo. Nuestros fondos con la licitación del lunes fueron en esa estrategia, principalmente el megacueme balanceado, el fondo de LECAPS, estar parado en tasa fija bien cortita. Con respecto al Mega QM ahorro, lo que mencionábamos, todavía estar atentos para ver cuál va a ser el mejor momento para estirar duration. Y como decíamos, nuestro Mega QM retorno absoluto, ahí sí con una estrategia más larga de duration para aquel que tenga un horizonte de inversión más largo, lo vemos como recomendación. Ahí, Diego, perdón, un Nuestro, comentario sobre sí, qué estamos viendo en términos de tasas y cómo eso incide. Claramente yo lo que comentaba es que subieron mucho las tasas de corto, los plazos fijos subieron, están cotizando cerca de 38%, las cuentas remuneradas subieron, los money market tienen algunos días hasta que renuevan su cartera y llegan a ese nivel de tasas. Por eso estamos viendo una oportunidad en el segundo fondo que aparece ahí, que es el Mega QM balanceado. Ese es un fondo que estaba eh, prácticamente muy concentrado en las dos primeras LECAPs que vencían. Una ya venció, tenía el 30% del fondo, que era la que vence el 16 de abril, vence hoy. ¿No? Hoy se está liquidando recién esa operación, por lo tanto no aparece todavía en los números, pero es un fondo que entre caución, liquidez y la LECAP que vencía tenía prácticamente un poco más del 50% del fondo. Por lo tanto, ya hoy va a estar devengando las nuevas tasas de interés. Se entraron con esos fondos en la licitación y pasa a devengar la nueva tasa de interés. Ahí vemos 41,6 de TNA, esto es casi 50 de TIR, que está devengando este fondo. ¿Sí? Esto es para tener en cuenta porque es el primer fondo que va a estar reflejando, el primer fondo de los netos que va a estar reflejando el nuevo nivel de tasas. Entonces creemos que hay una oportunidad.
Lo otro que estamos viendo es que va a empezar a abrirse un poquito la brecha en términos de devengamiento. ¿Sí? Nosotros venimos de varios meses donde el devengamiento de un money market, un T0 del ECAPS o un T1 era prácticamente el mismo. Lo que cambiaba era la expectativa de compresión de tasa, ¿no? La expectativa de que las tasas bajen y esperar en los fondos más largos te da una ganancia de capital, ¿no? Vía efecto precio. Y buscabas ese premio. Pero en términos de devengamiento, las tasas que devengaban los activos que estaban adentro eran muy parecidas. Bueno, ahora creemos que va a empezar a haber alguna diferencia entre las opciones de money market con los bancos, porque la tasa del EFI no subió y los bancos van a tener que operar y manejar la liquidez a través de LECAPs y operaciones de mercado abierto. Entonces creo que ahí va a haber un diferencial entre lo que los bancos puedan pagar por depósitos, sobre todo si suben encajes, y más alineado con el rendimiento de los money market y las opciones de estirar plazo vía LECAPs, ¿no? Creo que van a generar un diferencial en términos de vengamiento, una tasa sobre la otra. Que ya lo estamos viendo hoy, pero creemos que eso se va a consolidar en el tiempo. Entonces, vemos oportunidad por ahora de pasar a los fondos del ECAPS T0 y en la medida que nos quedemos tranquilos que no hay volatilidad en la tasa, empezaremos a recomendar seguir estirando duration y pasar al fondo de temas 1. Sí, se ve un poquitito acá, ¿no? Cómo nos agarró bien cortitos en duration, ¿sí? Fondos que históricamente es más largos, hoy la duration del Mega QM pesos y del balanceado, el balanceado bien cortito para capturar lo que mencionaba recién Rodrigo. Ahí Diego, una referencia. El balanceado era un fondo que tenía 6 meses de duration, Sí, entre sí, 5 y sí. 6 meses. Entró a este proceso con 10 días de duration. Entró muy, muy cortito para evitar cualquier volatilidad que pudiera surgir en este proceso y ahora va a empezar a estirar duration de nuevo. Es que hemos pasado muy rápido de un escenario donde el mercado descontaba fuertes bajas de tasa de interés. Sí, me acuerdo cuando hablábamos de tres bajas de 3%, se dio solo una. Esa era una estrategia, ahí sí, de estar más largo. Bueno, ahora pasamos a un escenario completamente distinto. Y una El, consulta, chicos, viendo un sí, poquito eh, las perspectivas de repunte inflacionario de los 2 próximos meses, digamos, eh, del abanico de fondos, volví a la filmina anterior, Diego, del abanico de fondos, digamos, de ustedes, el que reflejaría de alguna manera eso es el de Mega QM retorno absoluto, ¿no? correcto. El posicionamiento ahí, digamos, podría ser positivo para capturar este incremento de la inflación transitorio, digamos, dentro de esta senda de desinflación, ¿no? sí, Ese es el correcto. El instrumento, es fondo, el fondo SER, exacto, correcto, Julio, que está, ahí vemos con una TNA de inflación +8, es un fondo que tenía, nosotros llamamos una estrategia barbell, que es corto en un Ujú. tramo para agarrar esta inflación, largo en Sí, el resto del tramo para compensar esa duration y agarrar la compresión de la curva SER que yo les mostraba en el otro gráfico. exacto, Por eso lo ves con 18 puntos, de 18 meses de duration, un año y medio, sí, ¿no? Parado en ese tramo largo, capturando ese efecto de la inflación y dentro de su estrategia de selección de activos también tenía una posición en los más cortos donde buscábamos justamente capturar este proceso que vos estás mencionando. perfecto. Bien. acá estamos, Julio, con la cartera del producto, ¿sí? Lo que mencionaba Rodrigo, para mencionar, poner nombre y apellido Ujú. T2XD6, T2XD7, Los más representando un porcentaje largos y el principal. Claro, todo largo, digamos. TZX5 y el 5 compensando con el posicionamiento más corto, el TZX5. Ujú. Bien, ¿No? Y el TZX25 son los más cortos. Esta idea de ir un poco en las puntas para tener una duration media, pero aprovechar los dos extremos de la curva. Sí, la recomendación excelente. puntual, si hablamos de dos productos que se pueden combinar, es para quitarle algo de volatilidad. No es lo mismo la duration del Mega QM balanceado y la volatilidad de ese producto con la Claro, volatilidad que te puede dar el Mega QM retorno absoluto, pero las dos apuestas para los próximos meses, para la curva peso las vemos por ahí.
Mega QM Claro. balanceado, fondo de LECAPS, Mega QM retorno absoluto, fondo de SER. Ahí es donde vemos valor. El money market, solo para poner en contexto lo que decía Rodri, el fondo llegó a estar colocando plazos fijos hace unas semanas a niveles de 29%. Hoy el fondo está renovando plazos fijos al 40%. Tremendo. Y la cuenta remunerada está en niveles de 34. Entonces, de alguna manera, no de manera tan rápida como el fondo de LECAPS, que lo captura mucho más rápido porque estaba con instrumentos a mercado y no a devengamiento, pero el money market ya lo vamos a estar viendo con niveles de TNA arriba de 30% y probablemente mejorando ese rendimiento. Y sí, de a poco vamos a empezar a ver cómo ahí sí se diferencian en estrategia de duration el money market, el DLCAPS y el T+1, donde sí los devengamientos sean distintos, sí las volatilidades sean distintos y en algún momento pueda empezar a haber premio por ir un poquitito más largo en lo que hace a tasa fija. Hoy eso todavía no lo vemos. Bueno, el balanceado comentábamos, el ahorro todavía con un porcentaje de plazos fijos, cuando habíamos una parte de la cartera aprovechando las tasas altas en un escenario de tasas bajistas. Les trajimos la cartera también del fondo de SER que ya hablamos. Ujú. Dollar Link para ver cómo estábamos parados en los distintos asset class, donde había un porcentaje importante de instrumentos Dollar Link, un porcentaje del orden del 20% de lo que era hard dollar, cuando veíamos que el costo de cobertura vía futuro lucía un poquitito alto, y sí un 35-40% así nos agarró en este proceso con sintético, donde el instrumento SER con los futuros más cortitos. Quiero aprovechar algunos minutos para el mundo dólar. Bueno, acá sí, tres recomendaciones, o dos principalmente, un aviso parroquial para los fondos LATAM. Los fondos LATAM, como saben, tienen el condimento del punto de ingreso con el canje, que a veces el canje potencia el devengamiento de sus activos y a veces lo disminuye si uno ingresa con dólar al dólar MEP con un canje caro. Bueno, ahí hoy, como todos sabemos, el precio del canje está en valores mínimos, así que para aquellos que quieran alocar una porción de su cartera sin riesgo argentino, creemos que tanto el Mega QM Latam Dólar, que es un fondo soberano y corporativo de Mercosur, como el Mega QM Latal Corpo, que es un fondo 100% corporativo de Latam, puede haber valor. Pero donde sí nos queremos concentrar para Claro. respetar los tiempos y dejar espacio para preguntas es, uno, en nuestro Money Market Dólar, es el Mega QM Liquidez Dólar, como mencionábamos, un fondo que lanzamos a mitad del año pasado. Es un fondo grande que oscila su patrimonio en niveles de 150 millones de dólares. Es un fondo 100% a devengamiento, o sea, todos los días va a tener rendimiento positivo, no tiene ningún activo que ajusta a mercado y siempre invierte en tres categorías: caución dólar, plazo fijo dólar y cuenta corriente remunerada dólar. Este fondo durante todo el año pasado vino corriendo con un nivel de rendimiento abajo del 1%, ¿sí? En niveles de 0,80. Creíamos que a medida que algo ayudó el blanqueo, que los bancos pasaron a Ujú. tener más dólares, esos dólares empezaron a prestar, hubo un círculo virtuoso ahí, los bancos vieron necesidad de empezar a remunerar un poquitito mejor esos depósitos en dólares. Y para ponerlos en contexto, ese fondo hoy está rindiendo entre 3 y 4% en dólares. O sea, pasamos de una tasa abajo del 1 a una tasa que oscila entre, les diría hoy, entre 3,5 y 4% en dólares, sin sumarle más riesgo o más volatilidad al producto. Sí, es un money market con una duration de medio mes, sí, hay entre 12 y 15 días. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, un poquito Rodrigo lo decía, el mercado con menos liquidez en pesos,
y el mercado también con menos liquidez en dólares, entendemos que acá se dieron tres fenómenos, uno más coyuntural, que es el de la caución, que ahí el fondo trata de aprovechar cuando la caución en dólares va a niveles más altos, el fondo lo trata de capturar con caución a un día o con una caución un poquitito más larga en algún momento. Hoy con caución en niveles entre 3 y 4%, creemos que esos niveles de piso vinieron también para quedarse, Ujú, pero sí dos fenómenos más estructurales. El año pasado, cuando uno hacía plazo fijo en dólar, eran pocos los bancos que estaban ahí activos, los niveles de tasa que se conseguían estaban entre 1 y 1,5 en dólares. Hoy ya se consiguen tasas entre 3,5 y 4 en dólares para inversiones institucionales. Ese fenómeno también entendemos que vino para quedarse. Y en términos de remunerada en dólares, se conseguían tasas de 0,30. Hoy se están consiguiendo tasas arriba del 2%. Entonces, un producto que combina estos tres asset class, que hoy nos da un rendimiento más que interesante, es apto blanqueo, aquel cliente que haya ujú. exteriorizado con blanqueo, sabemos que eso hasta fin de año corre. Si en algún momento quiere pasar por este producto como parking o a un inversor conservador, ya se parece un poquitito más a la tasa de un treasury bill de los Estados Unidos. Sí, Así que acá este fondo está buenísimo. Cuando vos me avisaste el año pasado, digamos, aparte fue una novedad, digamos, ¿no? Fue el money market de Hard no, Dollar, digamos. Fue así espectacular, así es. que tuvieron un timing bárbaro, digamos, porque además ahí al toque estábamos transitando el inicio del flanqueo, estábamos ahí en ese proceso, así que, y después muchas otras administradoras replicaron, digamos, este producto, digamos, después, ¿no? Así que, Es como todo, como vos dijiste al inicio de la charla, Julio, en las administradoras independientes tratamos de ser pioneros y de poder adelantarnos a lo que viene y tener agilidad ujú, en el lanzamiento de nuevos productos. Después nuestra industria se anticipa muy rápido y muy rápido arma los asset class. Pasó con los fondos de LECAPS, que tampoco existían el año pasado y hoy ya hay 10, 12, 15 fondos con un tamaño importante. Pasó lo propio con esta categoría, primero otras gestoras independientes, ahora empiezan a aparecer, no vamos a dar nombre, pero empezaron los money market en dólares de algunas gestoras de bancos muy, muy grandes. sí, Tenemos también que nos puso la vara ahí arriba un outsider como Mercado Libre, Mercado Pago, ujú, que también viene históricamente remunerando con un money market de pesos, ahora está también remunerando con un money market de dólares, o sea que hay que estar activo, es un negocio donde hay que estar bien sí, sí, activo, pero este producto, cuando lo lanzamos, dijimos, vamos a juntar 100 millones de dólares y parecía algo irrisorio. Los flujos no vinieron principalmente por el blanqueo. El blanqueo a este fondo le aportó entre 20 y 30 millones de dólares. El ujú, resto fueron inversores que o más por genuino. parking o porque venían de dejarlo en la caja de ahorro del banco o porque los niveles de plazo fijo de un banco no eran satisfactorios o porque Ujú, ya habían tenido una buena toma de ganancias invirtiendo en algunos otros instrumentos de renta fija y una parte de la cartera nos pudieron acompañar. Hoy la novedad acá es que sin sumarle volatilidad, el producto rinde 3, 4 veces lo que rendía el año pasado y entendemos que en estos niveles de alta volatilidad es un producto bastante protectivo y sin sorpresas. Y no me quiero extender mucho más, pero para aquellos bien, que dicen, bueno, no me satisfago con estos niveles de rendimiento, quiero un poquitito más, quiero seguir diversificando mi cartera de dólares sin extender mucho duration. Este es un fondo que lanzamos a fin del año pasado. No nos ujú, ayuda el nombre, ahí es el Mega QM Renta. La G es de Global, pero de Global no tiene nada. Es un fondo cien sí, por ciento local. Ahí estamos tratando de cambiar el nombre. ¿Qué es ujú, esto? Estábamos todos atentos a ver si venían las primas hermanas de las LETES. Parecía que por lo menos el año pasado no vinieron y en este primer trimestre tampoco. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos armar un fondo en dólares con una duration
corta, una duration objetivo no de 2 años como tienen los LATAM, los Corpo o los soberanos, algo que tuviera una duration objetivo de medio año, que sea para un inversor conservador, que no quiera grandes volatilidades en el producto. Entonces, armamos este fondo que inicialmente combinaba un tercio de ONs corporativas, un tercio de pagarés hard dólar, todos garantizados, ¿sí? De alta calidad Ujú. crediticia, y un tercio de liquidez, para que de alguna manera los pagarés dieran buen rendimiento, baja volatilidad, pero con una Ahí contra de que devengás no tasa, tienen. digamos. Exactamente, ahí devengas tasa, con tasas en niveles de entre 9 y 10%, no le dan volatilidad al producto, o sea, porque ahí devengo, eso no lo evalúo. Ujú, La exacto. contra de los pagarés es que no me dan liquidez. Exactamente. Por eso tenés Pagaré. alta liquidez, digamos, ahí en disponibilidades. Sí, entonces, inicialmente había un tercio de corpo, creo que a los corpos ya se les sacó el jugo. Hoy si uno ve Claro. emisiones cortas, ya están en niveles de tasa realmente baja. Entonces, achicamos a expensa de aumentar la posición de pagaré y de aumentar la posición de disponibilidades y de caución. ¿Qué es disponibilidades? Inicialmente fueron bopreales, pero también le daban mucha volatilidad al producto. Hoy acá combinamos entre remunerada dólar, algún fondo de money market también, que ya las tasas son otras. Entonces administramos ahí la liquidez, atentos a ir aumentando posiciones de mayor rendimiento, y la caución con niveles de rendimiento más alto hacen que hoy tengamos un producto que se le ha bajado fuertemente la volatilidad. Todavía es un fondo chico, tiene 5 millones de dólares, Sí. pero con una tasa que se está moviendo entre 5 y 6% en dólares. Entonces ahí creemos que para un inversor Bueno, conservador, una combinación entre el money market y este producto lo puede llevar a niveles de tasa del 5%. Si uno dijera, bueno, estoy un 70% en el money market, un 30% en el mega QM renta dólares, voy a estar con un rendimiento objetivo de 5%, con una duration bien cortita, con muchísima liquidez y con volatilidades bajas. Así que creemos que estos dos fondos en dólares, para este contexto, le vemos valor. excelente. Trajimos los En- fondos, pero eso los dejamos un poquitito las carteras de los fondos Ajá. LATAM, donde Chile de alguna manera está ponderando casi lo mismo que Brasil, donde Ujú. achicamos la porción de Brasil en su momento a expensas de Chile. Pero bueno, quedamos abiertos para cualquier inquietud, Julio, y a la audiencia que pueda haber Bueno, tanto para la parte macro como de producto. bueno, yo arranco. Una pregunta a Rodrigo. Con muy Sí. buen tino, Rodrigo comentaba las dos sorpresas, digamos, que tuvimos, digamos, con el anuncio. A mí particularmente me sorprendió la del monto, digamos, del desembolso, porque la verdad, del otro lado, la sorpresa de la priorización de lo económico por sobre lo político, digo, bueno, el gobierno ha venido dando señales que le interesa mucho lo económico por sobre lo político, pero realmente la magnitud del aporte ha sido realmente notorio, digamos, ¿no? Y sorpresivo. Ahora bien, vos explicaste con muy buen grado de detalle y demás todos los aspectos, digamos, del plan y cómo de alguna manera hay un cierto equilibrio entre todas las variables, digamos, que fuiste describiendo muy bien. Pero ahora, ¿cuáles son los riesgos que ves en el programa, digamos? ¿Qué cosas pueden Sí. poner en riesgo el éxito del programa y sobre todo en un contexto, digamos, como el que venimos transitando previo a un proceso eleccionario, digamos, ¿no? Sí. El documento del Fondo Monetario plantea tres riesgos y yo te voy a sumar un par más, pero te comento cuáles son los riesgos que ve primero el fondo. Dice, el primer riesgo es el frente externo, que te puedan caer los precios de commodities, que te caiga más el precio del petróleo, que te suban tasas afuera. Ese es un riesgo que te genera desequilibrio porque te pide un tipo de cambio real que compense más alto y te va a costar acumular reservas. Ese es un riesgo. El otro riesgo es político,
tenés que validar en términos de votos el camino elegido. Si eso no es bueno, si el resultado no es bueno, se te va a complicar la de bajar dólar, rolearla y te va a pedir dólares de nuevo. Ahí tenés un Ujú. segundo riesgo planteado por el fondo. El tercero me causa gracia, lo repito, porque lo está en el texto del fondo, me parece gracioso, la histórica relación conflictiva con el fondo. Lo pone el fondo, entonces me Ellos causó mismos lo gracia. ponen. Y ellos Sí. mismos lo ponen, me causó gracia. Y vamos a los propios, que por el fondo no plantea tanto. Yo creo que un riesgo es que el roleo, que al tesoro le cueste extender plazo, extender duration de la deuda, que eso te implique tasa de interés más alta, que Ujú. vayas a niveles de tasa real muy alta, que te Y lleve un eso tipo de ponga en cambio muy riesgo fuerte y te genere un impacto negativo en una economía real, en economías Ujú. regionales, a las que todavía no le lograste bajar los costos impositivos, los costos de logística y todo como para hacerlas competitivas. Entonces creo que tenés un tema de tiempos ahí. ¿No? Y que eso te puede generar un costo en términos de nivel de actividad y de impacto sectorial y social alto, que es lo que tardás en acoplar la macro con la micro, ¿no? Creo que ahí tenés un riesgo adicional. Ahora, la liberación del cepo, digamos, hizo mucho foco en las personas físicas o humanas, digamos, como dice la legislación, ¿no? Pero todavía hay cuestiones, digamos, que no se destrabaron en el caso de las personas jurídicas. Correcto. Ahora, ¿cómo ves vos esa cuestión? ¿Es razonable, digamos, que no se haya liberado totalmente y que para la liberación de las personas jurídicas eso sea un proceso un poquito más largo y un poco más sujeto a cómo venga moviéndose el programa? Te hago un comentario. A ver, yo me imaginaba que la economía argentina tenía un tipo de cambio de equilibrio mirando los flujos. Decís, hoy tengo tanta exportación, tanta importación, tal demanda de turismo, junto todo eso y me da un punto de equilibrio. Ujú. Ese punto de equilibrio puede ser razonable, un poco más alto, un poco más bajo, pero creo que es parecido al que tenemos hoy. Si yo a eso le pongo en un periodo muy corto de tiempo la corrección de todos los stocks que me quedaron acumulados de años anteriores, ese punto de equilibrio inicial es mucho más alto. Por lo tanto, arranco con un overshooting, arranco con más Claro, inflación. Cuando uno miraba eso, dice, no los veo solucionando el problema de los stocks el día cero, porque es claro, asumir un tipo de cambio de inicio muy distinto al tipo de cambio de equilibrio. Es buscar un overshooting que querían evitar a toda costa. No me imaginaba nunca una salida de cepo que pudiera tener total. libre pago de todos los stocks atrasados. Entonces creo que lo que buscas es distribuir en el tiempo ese problema para no llevarte a un tipo de cambio muy distinto de inicio que de equilibrio y sí llevarte a un tipo de cambio de equilibrio un poquito más alto en el tiempo, ¿no? Entonces lo veo razonable. Eso por el lado de los stocks. Después dijiste, individuos sí, empresas no del todo, me quedan algunos controles, correcto, pero me Ujú. parece fuerte que hayan permitido el arbitraje, ¿no? En la Bueno, medida que vos permitís el el arbitraje, el puré, individuo sí, entre otros. eh, te baja, te genera nexos, mecanismos conductivos entre los mercados y te hace Claro, desaparecer las brechas. En definitiva, generé un mecanismo para que esos controles se diluyan. Ahí veo el comentario de Ezequiel. Dice, está tentador el carry. Y bueno, parte de que esto funcione, digamos, cuando uno dice tasas positivas es carry, es que voy a pagar más tasas en dólares que claro, lo que el resto del mundo y lo puedo hacer cubierto, es la clave para lograr cierto punto de equilibrio. Ahora, cuando ves las medidas que van sacando, anoche, por ejemplo, sale el BOPREAL, ok, razonable, alineado con esto, sale el ingreso de flujos para hacer carry, pero le ponen un parking de 6 meses. Y hay pragmatismo en las medidas.
¿no? Entonces Claro, uno dice, liberación plena de cepo, controles de capitales hay en casi todas las economías y claro, son razonables, hay determinados movimientos que tenés que evitar porque si no te genera un impacto en la economía real muy fuerte, exacto, entonces lo tenés que suavizar. Me parece que hay un grado de pragmatismo ahí que está bueno. tremendo. Hemos aprendido ¿No? del pasado reciente, digamos, en eso, ¿no? Qué saludable aprender del pasado, ¿no? Muchas veces no lo Totalmente, hemos hecho, muchas veces no lo totalmente, hemos sí, hecho, pero sí, digo, pragmatismo, no es el discurso original, nada, parece un programa pensado, que tiene sus riesgos, que nada, hay cosas que pueden salir mal y que es muy sí, desafiante para muchos sectores, es muy desafiante, ¿no? Salir de años de tipo de cambio real alto, forzado, o subsidios y empezar a competir con niveles de importaciones más altos. Es súper desafiante, pero es lo que hacen todos. Es volver a ser una economía, insisto, para nosotros que estamos en los mercados de capitales también. Para el sector productivo es muy, muy desafiante. Hoy a la mañana leía también, empiezan a autorizar la importación de maquinaria pesada usada, ujú, ¿no? Maquinaria agrícola. Nada, creo que el desafío grande es lograr bajar todos esos costos que no nos dejan ser competitivos y que pensamos que solucionábamos con más tipo de cambio y que nunca lo logramos solucionar con más tipo de cambio. tal cual. Ahora, yendo a Diego, rebobinando un poquito la propuesta de valor, digamos, de lo que son las inversiones en pesos, po- podemos resumir la propuesta hoy por hoy más interesante en lo que es, bueno, el money market por un lado, el megacuenio balanceado, digamos, aprovechando el rollover, digamos, de los vencimientos a tasas mucho más altas. Y en tercer lugar, el de retorno absoluto para aprovechar la cobertura share, digamos, ¿no? Eh, Me parece buenísimo, digamos, eso, ¿no? Digo, Lo dijiste todo vos, Julio, las apuestas, esto obviamente hay que monitorearlo, es donde estamos parados hoy. De hecho, nosotros estamos reacomodando las carteras de cada uno de esos productos, pero sí, hoy el money market peso solo para aquel que necesite solo activos a devengamiento, con una mirada de horizonte de inversión bien cortito, el fondo de LCAPS probablemente puede salir bien, pero no es para el que pueda estar 3 días, no es para el que tiene que pagar sueldos o un compromiso dentro de 3, 4 días. Por más que paga en claro, T0, hay una gran distinción. Por más que hoy la duration se parece, uno tiene activos a mercado, otro tiene activos a devengamiento. Claramente el money market, el megacueme peso, es un fondo bien conservador, que aquel cliente que dice, che, más un día como hoy, tengo cualquier peso que me sobró, tengo 5 días de devengamiento, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un fin de semana XXL como este, sí, aquel que necesite la plata los primeros días de la semana que viene, nos sentimos más cómodos por más que resigne probablemente algún punto de rendimiento que lo haga en un fondo bien conservador. Ya con horizontes de 7 días, 10 días en adelante, entendemos que va a haber un plus de rendimiento en el megacueme balanceado y con algunos riesgos de baja de tasa despejados, porque ahora sí claramente tenemos bastante más información que la que teníamos la semana pasada. tal Entonces, cual, si esto fuera un partido de truco, ya alguna carta más o menos me mostraste. Entonces, tal cual, megacueme balanceado. Sí, para perfiles conservadores, con un horizonte de inversión de al menos una semana, creemos que ahí hay valor. Y aquel que tenga un horizonte un poquitito más largo, el SER va ujú, a correr en niveles más importantes en los próximos meses de los que entendemos que va a correr en los últimos meses del año. Entonces, yo creo que una sí, sí, combinación de esos dos productos para la parte de pesos y ahí lo que está bueno. planteaban, bueno, nos da la chance para un carry interesante. Y respecto a mí, los dos fondos en dólares, digamos, que más me gustan, digamos, de la propuesta del MegaQM es el de liquidez dólar y este global, que si bien tiene un AUM chiquito hoy, digamos, eh, me parece que está muy interesante, sobre todo por los rendimientos, digamos, que hoy están
está teniendo el instrumento, digamos, ¿no? Los rendimientos ya se parecen mucho a lo que te puede rendir una ON corporativa local, sí, después del boom de emisiones que hubo, Sí, ya uno no conseguía tasas de 7, 8, 9% sin no ir muy largo o sin bajar el riesgo de crédito. Yo creo que acá, más allá de los rendimientos atractivos, son productos muy conservadores, que aquel que claro, esté posicionado, no sé, que tenga de manera directa GD30, GD35, como inversiones más estructurales, bueno, si quiere balancear un poco la cartera sin resignar liquidez y sin estar viendo cuándo salgo o no salgo, creo que son productos que hoy, con tasas entre 4 y 6%, lucen atractivas y te dan menos volatilidad a una cartera global, ¿no? y por último, el fondo dólar link, digamos, que de alguna manera hoy de alguna forma pierde la relevancia, digamos, muta al renta global. ¿A dónde deberían pasar esa liquidez, digamos? ¿Dónde ves más razonable, digamos, el pase? El dólar link se va convirtiendo poco a poco en un hard dólar, ¿no? En la medida que vos podés moverte entre una moneda y otra, la cláusula dólar link va a empezar a perder sentido. ¿No? Claro, La cláusula dólar link, ¿qué razón de ser tenía? Ofrecerle cobertura al tipo de cambio oficial a aquellas empresas que por restricciones normativas no podían comprar dólares claro. o no tomar Pero una posición directa de dólares. a lo que Entonces voy, va a ser el un fondo fondo va a de mutar cobertura en su... cambiaria, Claro, claro. Van a seguir existiendo fondos de cobertura cambiaria como una alternativa para protegerte de la evolución del tipo de cambio con un tipo de cambio que flota. Por lo tanto, podés requerir esa necesidad de tomar una cobertura cambiaria. Pero va a mirar más a hard dollar que a dollar link. La cláusula dollar link junto con la cláusula SER es un pedido del fondo que vayan desapareciendo poco a poco. claro, claro. Eh, Excelente. ¿No? Entonces va para ese lado. Creo que cuando se efectivice la licitación del Bopreal 3, buena parte de los fondos que hoy están en la industria van a canalizarse hacia esa licitación, como pasó el año pasado con los 10.000 millones de dólares de emisión de las primeras series de Bopreal. Ok. O sea, el fondo este simplemente va a cambiar la estrategia o es otro el Va a fondo, seguir un digamos. fondo, va a seguir siendo un fondo de cobertura cambiaria, donde va a operar con futuros, pero más que dólar link va a tener hard dólar. Claro. Ah, Los perfecto, futuros los va a tener perfecto. igual, Sí, sí, ¿no? sí. Porque los futuros van sobre la evolución del tipo de cambio. Lo que Excelente. no vas a tener son tantos instrumentos dólar link, sino que vas a poder incorporar, supongo que irán flexibilizando la normativa, hoy tenés un tope del Claro, 25%, irán flexibilizando la normativa para que este tipo de fondos puedan tener instrumentos hard dollar y no dólar link. Y no bueno, vemos tampoco que siga habiendo tantas emisiones primarias de dólar link, ¿no? claro, totalmente. Se acaba el combustible, digamos, ¿no? La, ma- la materia prima, ¿no? Si Exactamente. hacías camas de madera, bueno, ahora va a haber que hacer camas un Claro. poco de madera, un poco de hierro. Las camas van a seguir existiendo, pero va a haber que ir cambiando los materiales. Claro. Bueno, bueno, chicos, espectacular como siempre la presencia de ambos en nuestro espacio. Vamos a ir cerrando porque nos pasamos un poquito, digamos, del horario. De vuelta agradecerles, Diego, Rodrigo, por la predisposición a participar de este espacio nuestro. Y obviamente le dejo el compromiso para organizar en el segundo semestre del año y ya más en camino a la elección de medio término, un encuentro nuevamente con usted que tanto placer nos produce acá en el equipo. Gracias a ustedes, Julio, a todo el equipo, a los más de 50 participantes. Felicitaciones de nuevo por el timing, porque siempre que nos invitás pasa algo. Esperemos que esta vez Siempre hay algo. sea algo, sea algo constructivo, así que estaremos atentos para el próximo encuentro en la segunda mitad del año. Muchas Dale, gracias, Julio. espectacular. Un abrazo grande y buena jornada a todos. Que Buena tengan buen jornada día, para buena jornada. todos, que Hasta tengan luego. un buen día. Bye bye.